Bueno, lo prometido es deuda. No podía quedar en vano. La clase del día 1 de diciembre que no pude desarrollar por motivos personales. Eh, Les pido mil disculpas por haberme atrasado con esto, pero nos costaba bastante coordinar días de clase disponibles con horario disponible para que la gente pueda conectarse. Entonces, eh, se estuvo atrasando y el día de hoy tomé la decisión de organizarlo de esta manera, esperando que la información que le esté facilitando sea muy útil para tu vida y desempeño laboral. Vamos a hablar con lo que tiene que ver en este momento, identificación y evaluación del riesgo de infecciones y enfermedades laborales. Bueno, siempre en el área de limpieza bajo marco normativo paraguayo. Bueno, como todo, hablamos del marco normativo. Todo lo que tiene que ver con el marco legal aplicable siempre comienza con el decreto 14.390/92, el cual es conocido como Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo. También hablamos de lo que es el Código de Trabajo, ley número 213/93, y de la fiscalización y control a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Bueno, en el artículo 3 hablamos de las obligaciones del empleador. El empleador debe adoptar medidas que garanticen condiciones seguras y saludables. Debe prevenir riesgos físicos, químicos y biológicos. Aplica directamente a las tareas de limpieza y desinfección. El artículo 4, sin embargo, habla de la obligación de los trabajadores. Habla con respecto a los cumplimientos de normas de seguridad e higiene, utilizar correctamente los equipos de protección personal, colaborar con el empleador y el equipo de salud ocupacional. Artículo 5. Organización de la prevención. La empresa debe organizar un sistema de prevención que incluya identificación y evaluación de riesgos, que requiera la participación del personal operativo. El artículo 6 habla de la identificación del riesgo. Obliga a identificar riesgos presentes en cada puesto de trabajo. Incluye riesgos biológicos, químicos y físicos. El área de limpieza es considerada de riesgo muy específico. El artículo 7 habla de la evaluación de riesgos en general. Los riesgos identificados deben ser evaluados. Se debe determinar la magnitud del daño potencial. La evaluación sirve de base para la adopción de las medidas preventivas. El artículo 8 habla sobre las medidas de control. Habla sobre priorizar medidas técnicas y organizativas. Uso de procedimientos escritos de trabajo seguro. Aplicación obligatoria de elementos de protección personal cuando el riesgo persiste. El artículo 61 habla sobre agentes biológicos. Regula la exposición a agentes biológicos. Exige medidas de protección específicas. Aplica a limpieza de superficies, residuos y sanitarios. Artículo 62. Agentes químicos.
control del uso de sustancias peligrosas, información y capacitación sobre productos químicos, prevención de intoxicaciones y enfermedades. Bueno, para darle cumplimiento a este artículo, así como a toda la normativa prácticamente, hay que realizar las capacitaciones sobre manejo y uso de todo lo que tengamos disponible para el desarrollo de las tareas en el trabajo. Deben estar enfocados en su uso, su medida de prevención y tenemos que tener evidencia. ¿Qué quiere decir evidencia? Tenemos que contar con una lista de asistencia que tenga bien claro, creo que ahí se entendió mejor, bien claro, el nombre del capacitador o facilitador. En todo caso, si no es un capacitador, por lo menos alguien tuvo que haber dictado esa clase o presentado las diapositivas o como quieran llamarlo ustedes. Pero alguien tiene que ser responsable de eso, tiene que haber un contenido, un horario, cuántos minutos duró dicha charla para ser desarrollada. Esas serían las evidencias que deben de quedar para cumplir con el marco normativo. ¿Mm? La prevención de intoxicaciones y enfermedades, eso ya viene por añadidura, de si realizamos en condiciones las capacitaciones, cada vez vamos a tener menos problemas de intoxicaciones, de enfermedades laborales, etcétera. El artículo 65 habla sobre los equipos de protección personal. El empleador debe proveer elementos de protección personal adecuados. El uso del elemento de protección personal es obligatorio. Debe garantizarse su mantenimiento y reposición. La capacitación. Los trabajadores deben recibir capacitación periódica, capacitación específica según el riesgo del puesto. Debe quedar constancia documental, que fue lo que yo dije. El artículo 65 habla de la vigilancia de la salud, exámenes médicos, periódicos, seguimiento de trabajadores expuestos, detección temprana de enfermedades laborales. Ok. Aplicación práctica en el área de limpieza sería la identificación de tareas críticas de limpieza, evaluación de exposición biológica y química, definición conjunta de controles y elementos de protección personal. Rol del equipo de seguridad de salud ocupacional en este caso es asesorar técnicamente en la identificación de los riesgos, coordinar evaluaciones y capacitaciones y monitorear el cumplimiento del decreto 14.390/92. La Constitución Nacional también tiene un enfoque preventivo. La Constitución Nacional establece el derecho a un trabajo digno, seguro y saludable, la obligación del empleador de proteger la salud del trabajador y la responsabilidad del Estado de promover condiciones laborales seguras. Según el decreto 14.390/92, tenemos el alcance de todo lo que estuvimos hablando anteriormente. El decreto 14.390/92 establece condiciones mínimas de seguridad de higiene en los lugares de trabajo, prevención de riesgos físicos, químicos y biológicos, obligación de identificar, evaluar
y controlar los riesgos laborales. ¿Qué rol tiene el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la salud ocupacional? El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social fiscaliza el cumplimiento de la normativa de CBCO, exige programas preventivos, promueve la capacitación y la vigilancia de la salud laboral. Colaboración en SSO según la normativa paraguaya. La normativa exige participación activa de los trabajadores y empleadores, comunicación de riesgos y condiciones inseguras, coordinación entre personal operativo y responsables de SSO. El área de limpieza como actividad crítica, según el decreto 14.390/92, toda tarea de exposición a agentes nocivos debe ser evaluada. El área de limpieza presenta un alto riesgo biológico y químico. Requiere controles específicos y capacitación permanente. Identificación de los riesgos biológicos, riesgos contemplados por la normativa, microorganismos presentes en superficie y residuos, exposición a fluidos y desechos contaminados, generación de aerosoles durante la limpieza. Identificación de peligros químicos, según el decreto 14.390, establece control sobre sustancias peligrosas utilizadas en limpieza, vapores y gases irritantes, manejo seguro y almacenamiento de productos químicos. La evaluación de riesgos laborales debe considerar la probabilidad de exposición, la gravedad del daño potencial, la frecuencia y duración de la tarea, existencias de medidas de control. Herramientas de evaluación recomendadas. El marco paraguayo se utilizan matriz hiper, inspecciones periódicas de seguridad y registros de incidentes y enfermedades laborales. Los controles administrativos, siempre hablando de la normativa de seguridad y salud ocupacional, que es el decreto 14.390, los procedimientos escritos de trabajo seguro, protocolos de limpieza y desinfección, señalización de áreas y tareas, y los equipos de protección personal, según la normativa, exige la provisión gratuita de elementos de protección personal adecuados, capacitación en su uso correcto y el control del estado y reposición del elemento de protección personal. La capacitación obligatoria del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social exige capacitación periódica de los riesgos laborales. La periodicidad en unidad de tiempo, eso es relativo. Pudiera ser a corto plazo o a mediano plazo, dependiendo de varios factores, como lo que estuvimos hablando en el enlace anterior. Instrucción específica según la tarea, sí, no es la misma cuando se desarrolla una tarea o un tipo de tarea por un determinado tiempo y luego queremos cambiarle de lugar.
Registro documentado de las capacitaciones, lo dijimos, lo volvemos a retocar, debe estar el contenido mínimo que se tocó, el porqué de la capacitación, quién fue el capacitador, etcétera. Acá entramos en algo un poquitito más negociable, que es la vigilancia de la salud. Según el decreto 14390/92, los exámenes médicos periódicos es una exigencia. Detección temprana de enfermedades laborales, ayuda en la detección temprana de enfermedades laborales y le da también un seguimiento a trabajadores expuestos. A recordar de que eh, cuando habla de periodicidad, no habla de unidad anual. La unidad anual es como mínimo cuando la labor desempeñada es de bajo riesgo. Cuando la labor desempeñada es considerada de alto riesgo, los tiempos se reducen. Podemos cambiar a 6 meses, a 9 meses. Eso ya queda ya a criterio de la parte administrativa. Reporte de investigación de incidentes. La normativa establece, ya está escrito, la obligación de reportar incidentes y accidentes que son distintos. Investigación de las causas. 5 por qué. Recomendadísimo. Implementación de acciones correctivas. Corregir la causa raíz del problema. ¿No? Evitar que vuelva a suceder para una siguiente ocasión. Mejora continua. La gestión de riesgo debe revisarse periódicamente. Dijimos que la periodicidad depende del grado de protección y el grado de peligrosidad detectado. ¿No? Deben ajustarse a cambios operativos. Si cuando es una labor se modifica, sí o sí, se debe reevaluar el mismo. Basarse en resultados de inspecciones y vigilancia. No solamente puede basarse eh, con las inspecciones que él tiene, sino también puede basarse en informes existentes en las redes. Estamos hablando dentro de la red, dentro de la red o de Internet se encuentran varias fuentes fiables y no fiables. Las más fiables, los entes del Estado, los más atrasados en los informes, los entes del Estado, razón por la cual siempre a veces se complica, se quiere complicar a veces la cuestión del análisis cuando se realiza en una base estadística o querés ajustar algún cambio, algo querés adecuar a un nuevo proceso y la información es ambigua o no es disponible en red. Ahí lo que se complica un poquito, pero siempre hay que encontrarle la vuelta. Aunque sea en la página del proveedor, siempre vamos a encontrar, pero vamos a encontrar datos de qué pasó y cómo pasó y cuáles fueron las medidas que se tomó para evitar que vuelva a pasar. Wow, espero me hayan entendido. Como todo trabajo, tiene beneficio el trabajo colaborativo. La colaboración permite la reducción de enfermedades laborales, ¿sí? El cumplimiento normativo, el fortalecimiento de la cultura preventiva. En conclusión, la colaboración con el equipo de salud ocupacional es un requisito técnico y legal. En el área de limpieza, la correcta identificación y evaluación de riesgos es clave para proteger la salud del trabajador y cumplir con la normativa paraguaya.
Muchas gracias. Que tengan muy buena noche. Si no tiene alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Genial, genial. Ok, para el próximo lunes es la evaluación final de este módulo. Un placer, como siempre, cualquier cosa a las órdenes. La señora María tiene mi número en caso de que quieran consultarme algo, me lo pueden consultar sin ningún problema, ¿sí? Dale, profe. Que tengas buena noche. Hasta luego.